Muchachos, estábamos hablando hace un momento de transporte, ¿cierto? De transporte marítimo, terrestre, terrestre en sus dos modalidades, ¿cierto? Que es carretero y ferroviario. Y transporte aéreo. Les había dejado como una consulta que teníamos que hacer alrededor de la IATA. Pudimos hacer esa investigación, esa lectura sobre qué es la IATA. ¿Quién me cuenta qué encontró? Ubernay, cuéntanos. Yo investigué que es la IATA y dice que es una organización mundial de las líneas aéreas irregulares. Son miembros que son miembros que realizan la mayor parte de tráfico aéreo internacional pabellones, bajo los pabellones de más de 100 naciones. Su misión principal consiste en garantizar que el tráfico mundial de las líneas aéreas se lleve a cabo con la máxima velocidad y seguridad y eficiencia y en óptimas condiciones económicas. Eso fue lo que yo encontré, profe. Ok, Ubernay, muchas gracias. ¿Alguien más? Es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Surge en el Ok, sí. Haya de Países Bajos en el año 1919 y fue fundada por 57 miembros de 31 naciones, en su mayoría de Europa y Norteamérica. Ok, muy bien. Entonces, la IATA la IATA pues es la sigla de Asociación de Transporte Aéreo Internacional, pues de la sigla en inglés, ¿cierto? Entonces, lo que hace la IATA o esta asociación es vigilar, verificar y garantizar el transporte aéreo tanto de pasajeros como de carga, ¿cierto? Pues alrededor del mundo. Realmente la asociación no son todos los países del mundo, pero sí representa pues la mayoría de las aerolíneas que hacen transporte de pasajeros y transporte de carga. O sea, ellos como que son los que regulan absolutamente todo lo que tiene que ver con el tráfico aéreo, ¿sí? Realmente eso es en lo que se fundamenta y aplica para todos los países del mundo. ¿Qué busca la IATA? Pues ser un poco más efectivos, hacer este transporte de una forma más económica, más rápida y garantizar, por lo menos en el transporte de carga, que los productos o la carga en sí llegue bien a su destino. ¿Listo? Eso es como lo que quería que leyéramos alrededor de la IATA. ¿Alguien más de pronto encontró algo adicional? Por acá Profe, tengo. yo que además de eso hace los estudios y análisis económicos de cuánto dinero ingresa a los países, que sea de forma segura y que genere la suficiente cantidad de empleos versus las cargas que se mueven. Exactamente, por acá también en el chat Jason nos escribió, son como 290 aerolíneas o líneas aéreas haciendo presencia en 129 países alrededor del mundo. Y lo que busca la IATA es precisamente garantizar esos movimientos, ¿sí? Garantizar esos transportes de una manera segura, generando también pues una entrada económica para esos países destino y esos países de donde sale la mercancía o el transporte o el tráfico de personas como tal, generando pues empleo y entradas económicas al país. Eso es lo que busca garantizar. Por eso es que hablamos del transporte aéreo de una manera más económica. Pues uno diría, si al ser más económico, pues eso no va a garantizar entradas de dinero, pero pues al moverlo en masa bajo esas garantías, pues lo que busca precisamente es que sea eficaz, efectivo y económico para absolutamente todos, tanto para las personas como para las empresas que hacen transporte de carga aérea. ¿Listo? Entonces ahí nos regulamos todos a través de la IATA, de esta asociación, para hacer ese transporte de mercancía, pues que como ya lo habíamos hablado dentro de los beneficios del transporte aéreo, pues es la rapidez, de alguna manera garantizamos la protección o las características o cualidades de la mercancía que estamos transportando de una manera pues más rápida. Listo, muchachos. Eso era básicamente. Natalie, pensé que estabas trabajando. Por ahí vi tu correo. Profe, sí, pero me pude conectar, voy en camino Bueno. apenas, entonces me puedo Bueno, conectar hasta bueno, donde... dale. Dale, tranquila, no te preocupes. Listo, muchachos. Entonces, eso con respecto a la IATA. Teníamos dos lecturas adicionales, me imagino que las hicieron.
Una era sobre la normativa de seguridad e higiene. Importante, esto es pues como un complemento, es una presentación muy corta, pero es como un complemento pues realmente a todo lo que estábamos hablando. Y el otro es unas leyes de seguridad y salud en Colombia, pues como es toda la evolución de la seguridad y la salud en Colombia. Entonces voy a empezar rápidamente por el primero, a ver, por el documento 8. Este es. Ya estamos viendo ahí, ¿sí? Okay. Sí. Que es toda la normativa de seguridad e higiene. Voy a quitar mi cámara. Listo. Entonces, pues esta normativa es complementaria. Yo sé que muchos ya han visto de pronto en otros módulos o en sus trabajos todo lo que tiene que ver con los riesgos para la salud del operario o del empleado en los almacenes. Esta es específica. La que vamos a ver a continuación es general, ¿cierto? Que aplica pues para todos los empleados. Esta es específica para operarios en almacén, ¿sí? Por acá Jason nos dice, el tema de seguridad y salud en el trabajo aparentemente se hace ver como no tan importante, pero a la hora de la verdad, esta parte es fundamental en una empresa. Total, por eso para mí es mucho más importante que el aprender tal vez un método de carga y descargue, porque lo van a ver transversal en todos sus módulos, es entender también un poco de riesgos y seguridad en el trabajo. Por eso para mí es importante hacer este énfasis, sobre todo en el cargue y descargue de mercancía. Entonces, entendamos que en el almacén o en el centro de distribución o en la bodega y enfocados pues en la operación directamente de carga y descargue, pues están interviniendo una cantidad de elementos como maquinarias, herramientas, vehículos de transporte, en fin, algunos elementos pues manuales que nos ayudan a hacer ese cargue o descargue de la mercancía, y todos estos elementos pues pueden provocar, ¿sí?, algún incidente o accidente laboral. Y obviamente hay que tener en cuenta pues todo un tema de prevención para la manipulación de la mercancía. ¿Entendemos qué es un incidente y un accidente laboral? Profe, si no es normal, un accidente laboral es algo que se ocurre dentro de la empresa y puede ser ocasionado pues no por, ahí no, ¿cómo le dijera? O sea, no es buscado, ¿sí me entiende? O sea, la persona se pudo haber caído o se pudo haber quemado. Eso es un accidente. Y un incidente es como, o sea, es casi lo mismo, mejor dicho. Ok, Sandrita. Sí, es una delgada línea entre lo que es un incidente o un accidente. Jason, cuéntanos. Pues que yo tengo entendido que pues un accidente es como donde hay pues afectación o algo pues a la persona, ¿cierto? Al operario como tal. Y un incidente es como se conoce casi un accidente. Es decir, yo voy pasando por la bodega y se cayó, no sé, una caja y yo estaba ahí cerca de la caja, pero no me cayó a mí. Para mí eso es un incidente que se debe corregir, ¿cierto? Okay. Cosa diferente, un accidente es que la caja, que yo la pasando por la bodega y la caja me caiga y me haga un daño pues físico, ¿cierto? Es lo que yo tengo entendido. Listo, Jason, muchas gracias. ¿Alguien más? Antonio, por ahí vi que Antonio levantó la mano, volví y la bajó. Ernei, ¿algo más o te quedó la mano levantada ya hace rato? Oh, bro, me quedó la mano levantada. Bájela que se cansa. Bueno, entonces, sí, realmente en el contexto que nos lo está diciendo Jason y en el contexto que nos lo dice Sandrita, Hola, por ahí se me metió un micrófono. El accidente genera una lesión permanente o temporal. Eso es lo que pasa con el accidente. El incidente no deja lesiones pues ni a corto ni largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? El incidente, el ejemplo que está dando Jason, puede aplicar. Entonces el incidente es que yo voy caminando por la bodega y de repente cae un elemento que no directamente me va a generar a mí una lesión, pero que
pudo generar una lesión, ¿sí? Un tropezón, por ejemplo, el piso está, pues tiene algún daño, entonces yo voy caminando, me tropiezo, no me caigo, eso es un incidente, no deja una lesión, pero que si no lo corrijo puede derivar en un accidente, eso es lo que pasa, y el accidente sí deja pues lesiones permanentes o temporales en el trabajador, alguna lesión, alguna perturbación funcional o psicológica o psiquiátrica, porque también el accidente laboral no es solamente la lesión visible como tal, sino también alguna perturbación. Por ejemplo, un incendio en el que pues, no hay una lesión mayor por quemaduras, pero sí de pronto puede haber un tema psicológico que pudo haber afectado al trabajador. ¿Listo? Esa es la diferencia, ¿sí? El incidente y el accidente, bueno, el incidente ni el accidente son ¿cómo decirlo?, predecibles o evitables. ¿Qué es lo que pasa con el incidente? Que si yo corrijo el incidente, puedo evitar el accidente en el mismo punto, pero lo cual no quiere decir que el accidente siempre se pueda evitar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por acá Jason nos complementa y nos dice que hay que tener en cuenta que hay accidentes que son causados por el operario y otros por el entorno laboral. Claramente, sí. En general, el accidente o el incidente, unos por el operario, otros por la maquinaria, ¿sí? Otros por el entorno o el ambiente laboral, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Unos son pues, provocados por uno mismo, por una mala postura, una mala manipulación, por no estar, digamos, en los 5 sentidos cuando estamos realizando una actividad, pues llegar trasnochado, ebrio o bajo alguna sustancia psicoactiva, pues que pueda generar un accidente. ¿Listo? Estos son pues ocurridos por el operario, otros por la planta física, el mal diseño de la planta, algún tema pues que esté dañado el piso o la maquinaria. Entonces, cualquiera de estos puede generar un accidente. ¿Listo? Dice por acá, tiene que ver mucho por los buenos ámbitos y el buen estado de las herramientas. Los buenos ámbitos, bueno, ámbito como tal, no, o sea, me imagino que haces referencia como al ambiente laboral donde se desarrolla la actividad. Me imagino que a eso es que haces referencia. Listo, ok. Listo, muchachos. Bueno, entonces, esos incidentes y accidentes, todos tienen que ver obviamente con la maquinaria, las herramientas, los vehículos de transporte interno, la manipulación de la mercancía, el estado de ánimo, ¿sí?, en el que se encuentre el empleado. Se deben conocer las condiciones ambientales, por supuesto, en el que se va a desarrollar la actividad, las condiciones físicas de la planta, el centro de distribución, bodega, como queramos llamarle, o vehículo inclusive, donde estemos desarrollando la actividad, temas pues como la temperatura, iluminación, humedad, ruidos, pues entre otros. Dentro de los riesgos laborales se define el riesgo laboral como la posibilidad de que un trabajador sufra un daño físico o psíquico provocado por el desempeño de su trabajo, ¿sí? Vuelvo y repito, no solamente el riesgo laboral es por daño físico, o sea, por una lesión que fácilmente yo pueda evidenciar en el trabajador, sino también un daño psíquico o psicológico, para que lo entendamos de una mejor manera. El daño psicológico que genera alguna actividad. Nombremos de pronto algunos ejemplos. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Pues el daño psicológico sobre todo. Físico, pues entendemos, un tropezón, una caída de algún elemento en la bodega de almacenamiento, en fin, un atropellamiento también con alguna máquina. Pero en el daño psicológico, ¿cuál podría ser un riesgo laboral? ¿Cuáles creen ustedes psicológicos? El estrés y la presión con la que uno trabaje. Muy bien, el estrés, la presión, ¿cierto? Eso es un daño psicológico que puede derivar en un accidente o es un riesgo laboral. También actividades rutinarias, pues puede rayar en algún momento la persona y se puede distraer fácilmente por estar haciendo una actividad rutinaria. Entonces, estos tipos de actividades generan un riesgo, o actividades monótonas, como le dice Jason, riesgo laboral. Muy bien. El accidente de trabajo o accidente laboral, pues estas definiciones han cambiado, ya no es accidente de trabajo, sino accidente laboral. El trabajador sufre lesiones de forma inmediata como consecuencia de un suceso imprevisto, ¿cierto? Y no deseable.
¿sí? Entonces, caída de personas u objetos, desplome de paquetes, de estanterías, derrumbamiento de paredes, golpes, cortes con objetos o herramientas del almacén, choques contra algunos objetos móviles o estáticos, aprisionamiento entre dos objetos por la caída de un vehículo o entre dos paredes, lesiones por esfuerzo excesivo, temperaturas ambientales inadecuadas, pueden ser o muy altas o muy bajas, descargas eléctricas, exposición a sustancias tóxicas, explosiones, incendios, en fin. Todo esto puede generar un accidente laboral. Esto para que tengamos en cuenta. Y la enfermedad profesional hace referencia al deterioro paulatino, o sea, el que se deriva de la ejecución por un periodo determinado de tiempo de la actividad. Ese deterioro de la salud del trabajador de forma progresiva como consecuencia pues, de esas condiciones de trabajo inadecuadas. Desde la postura, el levantamiento inadecuado de las cargas o de la mercancía, el mismo ambiente, ¿cierto? Que puede generar algún tipo de enfermedad profesional por inhalación de vapores, por la exposición a sustancias, en fin, esto puede generar a largo tiempo enfermedades profesionales como problemas pulmonares, ruidos excesivos, también un tema de vibraciones, las personas que trabajan con taladros o los que trabajan en montacargas, también la vibración de la misma maquinaria hace que progresivamente tenga enfermedades profesionales, ¿listo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también en el momento de hacer toda nuestra operación de carga y descargue de mercancía. Por eso al principio hablábamos del tema de poder rotar a los operarios que están realizando las actividades en el cargue o descargue. También la fatiga, pues por reducción de su rendimiento, consecuencia pues de cansancio, de horas extremadas, horas muy largas o jornadas muy largas de trabajo. La insatisfacción también, por supuesto, esto es un estado emocional desde lo psicológico, provoca desmotivación en el trabajador y puede generarse pues por un ambiente hostil de trabajo. Derivados de la naturaleza de las mercancías, entonces también generan un riesgo pues en el trabajador, ¿cierto? Como por ejemplo las dimensiones de la mercancía, ¿sí? Porque pueden generar un sobreesfuerzo cuando son muy pesadas o muy grandes o voluminosas, la no estabilidad de las mercancías y por también el mismo estado físico en el que viene esa mercancía, gases, líquidos, que pues generan algunas condiciones especiales de manipulación y que muchas veces el trabajador no cuenta o no hace caso de la utilización de ciertos elementos de protección personal para la manipulación de esas mercancías. ¿Listo? Riesgos derivados también de carretillas mecánicas, caídas de altura, caída de objetos sobre las personas, atrapamientos, atropellamientos, volcamientos y pues contacto eléctrico directo o indirecto con algunos elementos que son un riesgo pues para la salud del operario. ¿Listo? Riesgo de la manipulación manual de las cargas, y aquí sí directamente estamos involucrados cuando hay cargue o descargue de mercancía, entonces manipulación manual, pues cuando el operario entra directamente con la mercancía para su manipulación. Entonces, en cualquier operación de transporte, de sujeción, de levantamiento, de acomodación de la mercancía o de una carga, por parte de uno o varios trabajadores, pues dependiendo del tipo de mercancía o carga que se esté manipulando, donde incluye pues el levantamiento, la colocación, la acomodación, ¿listo? El empuje, la tracción o los desplazamientos que hay que hacer con esa mercancía, ¿listo? El principal riesgo de estos pues es las lesiones de espalda, precisamente por esa mala manipulación de la mercancía. Y dentro de esa manipulación manual de las cargas también pues se debe realizar mediante la maquinaria adecuada o de la manera adecuada cuando se hace de forma manual. ¿Listo? Entonces esto es para que tengamos también en nuestra mente cuáles son los riesgos derivados de cada una de estos tipos de manipulación, mecánica, manual o se me fue la otra, mecánica o manual. ¿Listo, muchachos? Este documento realmente era muy corto, quería colocarlo el día de hoy pues para que tengamos esa información adicional y no solamente nos pensemos
que en operación de carga y descarga es simplemente pues bajar y subir mercancía de un vehículo, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Y vamos a ver este otro documento que es un poco más extenso. Déjenme un segundito, me voy por acá. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está este documento? Bueno, este documento realmente lo tomé de esta plataforma de seguridad y salud en el trabajo. Esto es de Bogotá, si no estoy mal. Y aquí nos muestra, si lo estamos viendo, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, sí lo están viendo. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Aquí me muestra toda la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. Pues la primera parte es como la historia de toda la evolución de la seguridad y salud en el trabajo, desde dónde venimos y cómo vamos actualmente en términos de seguridad y salud en el trabajo en nuestro país. ¿Qué es lo que buscan estas normas de seguridad y salud en el trabajo? Tener un control tanto social como institucional para proteger y cuidar pues el comportamiento de tanto los empleadores como de los trabajadores y blindarlos frente a esos cuidados que deben tener en la manipulación. Ah, mira, es de la Uniminuto, seccional Antioquia, sí, de acá que también está presentación, de la Uniminuto. ¿En qué iba? Bueno, pues velando por la seguridad de tanto el trabajador, pues, como del empleador, ¿cierto? Entonces, esta presentación nos muestra, pues, la historia de la salud ocupacional. La voy a resumir así rápidamente, pues, digamos que en la antigüedad, en esa prehistoria, pues no, obviamente no existía la concepción de salud o enfermedad. Ya en la edad antigua se empiezan a asociar algunas enfermedades con los oficios. En ese momento, pues no se hablaba de lo que era un trabajo específicamente, sino oficios, el oficio de el carpintero, el herrero y esas, digamos, oficios básicos que pues en esa época eran necesarios y que muchas personas se enfermaban, pero no se entendía o no se relacionaba por qué morían pues, de ciertos padecimientos. Entonces ya empieza a tener una relación entre ese oficio que se realizaba y la enfermedad que padecía la persona, ¿cierto? Entonces ahí empiezan a aparecer los primeros equipos de protección personal, pues no se llamaban equipos de protección personal, pero pues sí existía como una concepción de el autocuidado, entre comillas. Entonces empiezan a aparecer como esos primeros equipos, empieza a regularse en esa antigua las primeras normas con relación a la protección y la seguridad de los trabajadores, en ese momento esclavos, ¿cierto? Y empieza pues a hablarse pues de algunos códigos internacionales como el código de Hammurabi, código de Urnamio. Bueno, finalmente no nos interesa como tanto esos nombres, pero sí entender cómo vino evolucionando el tema de la seguridad o la salud ocupacional en la historia. Ya en la Edad Media, pues este señor Ulrich Elefant hacen pues una publicación, ellos le llaman panfleto, como una publicación donde señala algunas enfermedades profesionales derivadas de las labores que realizaban ciertos trabajadores, ¿sí? Y se habla por primera vez sobre la salud ocupacional. Y ya este autor, Versalio, se dedicó pues obviamente a revisar todos estos principios sobre el tema ocupacional, ¿sí? Bueno, para no hacerle más largo esto, ya en la Edad Moderna, hablemos de la Edad Moderna, que nos interesa más, aparece este autor que lo denominamos el padre de la salud ocupacional, que se llama Bernardino Ramassi. Él era un profesor, un académico de la Universidad de Padua y enseñaba pues a sus estudiantes, y lo hacía mediante sus procesos de aprendizaje, a relacionar el trabajo con la salud, o sea, a ir un poco más allá y analizar qué pasa con las personas o con un trabajador que desempeña cierta labor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este señor es herrero. ¿Qué tipo de enfermedades derivan de esta labor o esta ocupación de la herrería? Entonces, él como que empieza a relacionar las enfermedades con el trabajo o la labor que se realiza. Y ya a partir del año 1760 y 1870, donde aparece o donde estalla la gran revolución industrial, se habla pues de seguridad y salud en el trabajo como tal, ¿sí? La seguridad y la salud en el trabajo, y aparece pues a partir de todo el tema de la revolución industrial. Esto sucede pues en Europa, sobre todo en Inglaterra, con el estallido
pues, social de los trabajadores, básicamente en las empresas de forja de hierro. Ahí es donde empieza pues como este tema por las largas jornadas de trabajo primero, segundo por las condiciones medioambientales en las que trabajaban pues a altas temperaturas, largas jornadas, trabajos repetitivos. Entonces ahí a partir de la revolución industrial es donde se empieza a desarrollar todo el tema de salud ocupacional, ¿listo? Ahí es donde realmente empezamos a hablar sobre la cultura de la seguridad y la salud ocupacional en la historia pues de la humanidad. Aparecen pues unos tratados internacionales, el Tratado de Versalles, y retomamos este autor Versalio, donde se establecen los principios que toma la Organización Mundial del Trabajo para mejorar las condiciones de trabajo, o la OIT, ¿cierto? Organización Internacional del Trabajo, pues para mejorar esas condiciones de trabajo. Y esto, Tratado de Versalles, pues es a nivel mundial, ¿listo? Entonces ahí nos habla de las condiciones de trabajo, de las condiciones pues que debe tener el trabajador, pues que viven en la miseria, la dotación, los elementos de protección personal, en fin, todos estos temas generales que tienen que ver con la seguridad. Y ya vamos a la seguridad y salud del trabajo en nuestro país, ¿sí? Entonces, en nuestro país, por allá en los años 1900, no se tenía pues ni el tema de seguro social, ni de pensión, ni absolutamente nada, ni siquiera el tema de EPS o seguro social como tal. O sea, nosotros íbamos al médico en esa época porque teníamos dinero para poder ir al médico, ¿cierto? Así era que funcionaba. Pero en 1904, este general Rafael Víctor Serón Uribe dice, pues hay personas que trabajan hasta cierta edad y pues obviamente por el deterioro físico normal que tiene un adulto mayor, pues ya no puede trabajar. Entonces estas personas estaban desamparadas, quedaban en la miseria, quedaban en la calle, porque si no trabajaba, pues no podía tener ingresos, ¿cierto? Es nada diferente mucho a lo que está pasando hoy en día realmente. Entonces empieza a generarse una asistencia a esos ancianos caídos en miseria que tuvieron una vida laboral activa, pero por su edad o su deterioro físico, ya no estaban amparados porque no estaban generando ingresos, ¿cierto? Entonces, ahí empieza como a generarse esta obligación por parte del Estado colombiano para proteger a estos ancianos. Ya en 1910, este mismo general habló del término indemnización, entonces que se indemnizara también a aquellos trabajadores que por causa de un accidente de trabajo no pudieran seguir cumpliendo sus funciones. Él lo tomó pues desde el tema militar, ¿cierto? Desde las heridas de guerra, lesiones permanentes y demás, pero digamos que fue el inicio a todo lo que se conoce hoy como seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no desamparar a aquellos trabajadores que en la fábrica o en la milicia, por alguna lesión producida en un accidente, para decirlo accidente laboral, no pudieran seguir realizando las actividades, pues que se indemnizara, se le diera un dinero por esta lesión. Y ya en 1915 aparece la Ley 57 sobre reparaciones por accidentes de trabajo, o sea, ya se estructuró mejor, ¿sí? Entonces ya se define lo que es un accidente de trabajo, ya lo vimos, se declaran pues las condiciones para que el patrono se haga responsable, en ese momento no se llamaba empleado, sino patrono, se hiciera responsable de los accidentes que ocurrían a sus operarios dentro de las funciones que él estaba realizando, las consecuencias que podía dejar a corto o largo plazo ese accidente, el término de indemnización por lesiones o muerte del trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo. Entonces aquí ya involucramos el tema de la familia, del trabajador que pues por muerte o accidente laboral no podía seguir devengando dinero, ¿cierto? Entonces ya se involucró el tema de la familia. Me perdí, ¿dónde voy? Ok. Luego aparece en 1938 la Ley 53, por la cual se protege el tema de la maternidad. Entonces ahí fue el primer acercamiento de poder proteger a las mujeres trabajadoras en estado de embarazo. En 1946 aparece la Ley 64 y la 90, la 64, donde se crea el Seguro Social en Colombia
previniendo la organización de seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. O sea, la finalidad con la que se creó el Seguro Social colombiano fue accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Hasta ahí, solamente para accidentes. Ya en 1946 también, a partir de la Ley 90, en el mismo Instituto de Seguros Sociales con el objetivo de prestar servicios de salud y pensión a los trabajadores colombianos, que es más o menos lo que conocemos hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces, fue como hasta en 1946, realmente es muy reciente, el tema de la seguridad social en Colombia, donde no solamente cubría accidentes de trabajo o enfermedades, sino también la prestación de servicios de salud y el sistema pensional colombiano. Y bueno, pues ahí ya aparecen varios decretos a partir de estas leyes, el decreto 3170 del 64, donde pues se regula el seguro social obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Listo? Entonces ya se volvió de obligatoriedad. Y los decretos 3135 del 68 y 1848 del 69, donde se hace lo mismo con el sector público. Entonces, hasta antes del 68 era únicamente con el sector privado. Recordemos, ustedes de pronto algunos son muy jóvenes para haber sabido esto, pero antiguamente los regímenes estatales eran diferentes. Lo que era militar sigue siendo diferente. Todo lo que eran empleados del Estado, que incluye pues magisterio, militares, empleados directos de gobernaciones, alcaldías, en fin, ellos tenían regímenes diferentes, ¿sí? Y algunas veces quedaban desprotegidos. Entonces ya a partir de este decreto del 69 se dijo todo el mundo por igual, ¿listo? Todo el mundo por igual, aun cuando tengan su régimen especial de pensión, de salarios y demás, deben cumplir con seguridad, accidente laboral y sistema pensional. ¿Listo? Y ya en 1950 se establece el Código Sustantivo del Trabajo, pues con todos los artículos que contiene la Constitución colombiana y que apoyan el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Entonces tiene que ver con las obligaciones que tiene el empleador en cuanto a protección, seguridad para los trabajadores, obligaciones pues para velar por las condiciones físicas en las que el trabajador va a desarrollar su actividad. Se crea también en 1999 la Ley 9, donde se dicta pues todo lo que tiene que ver con medidas sanitarias también, donde está el trabajador y cómo desarrolla su actividad, y las resoluciones subsiguientes. Listo, no quiero como ahondar mucho en cada una de estas resoluciones, no me interesa que nos las aprendamos de memoria, pero sí que entendamos por qué cuando hablamos de carga, descarga, de almacenamiento, de transporte y en general en cualquier actividad que estemos realizando, no solamente en la cadena de suministro o cadena logística, incumbe estos temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en 1999 aparece el Estatuto de Seguridad e Higiene Industrial, ¿sí? Entonces ya se habla de todo el tema de la higiene industrial y la seguridad a nivel empresarial. Y por acá en la Constitución Política del 91 se establece el trabajo como un derecho, y dentro de ese derecho las personas tienen también derecho a un trabajo digno y justo, donde se garantiza el derecho a la seguridad social, tal cual como lo conocemos hoy en día. Hace 30 años era muy fácil contratar de pronto a una persona para realizar una labor y no le pagábamos seguridad social, mucho menos pensión, cuando se hacían esos contratos pues por días, por hora labor, por horas. Entonces no tenían derecho, no estaban amparados al tema de la seguridad social. De hecho, hoy en día una empleada doméstica, en Inglaterra el término, si trabaja por días, yo la llamo para que me ayude en mi casa 2 veces al mes, tengo que pagarle la fracción de seguridad, seguridad, ARL y liquidación. Listo, entonces hay que pagarle todo el tema, si sea que trabaje por un día. Y aparece en 1993 nuestra famosísima Ley 100.
Ley 100 del 93, que crea el sistema de seguridad social integral y se dictan pues, disposiciones con respecto a seguridad social integral, sistema general de pensiones, sistema general de riesgos profesionales, el sistema general de seguridad social en salud. Recuerden que es diferente el de pensiones, el de social integral y el de salud. Son completamente diferentes. Y a partir pues, de esa ley 100 del 93 aparecen algunos decretos pues, para ese sistema profesional o general de riesgos profesionales. ¿Listo? Y todos los decretos subsiguientes y micos que le han presentado a esa ley 100 para seguirnos, no se lo voy a sostener a nadie, jodiendo con todo el tema del sistema pensional y de seguridad social y demás. ¿Listo? Entonces, eso es, muchachos. Estos decretos pues no se los voy a leer literal, espero que ustedes sí lo hagan, pero que los tengan en cuenta cuando estemos hablando de estos temas sobre seguridad y salud en el trabajo, sobre todo porque yo los visualizo pues manejando un patio de maniobras y deben tener en cuenta todos estos decretos, resoluciones y el sistema de seguridad social cuando vayan a contratar operarios en los centros de distribución. Wilmer, cuéntame, Wilmer, cuéntanos. Que levantaste la mano. ¿No? Creo que la levantó sin querer queriendo. Listo, muchachos, eso es... bueno, hablemos de las consecuencias. Consecuencias de la no implementación o implementación defectuosa del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues unas consecuencias administrativas son multas o cierre temporal o definitivo de la empresa. Consecuencias penales cuando hay lesiones culposas u homicidio culposo. Esto está determinado por el Código Penal. Entonces, cuando hay lesiones y no hay una corresponsabilidad por parte del empleador, entonces hay unas consecuencias penales, ya sean por lesión o por homicidio culposo. ¿Listo? También hay una culpa patronal o culpa del empleador cuando se comprueba efectivamente que por parte del empleador fue ese accidente o esa muerte del trabajador. ¿Listo? Ahí al final hay unos casos que determina la ley pues como responsabilidad o culpabilidad por parte del empleado. Muchachos, ¿dudas o inquietudes hasta acá? ¿Ninguna o todas? No, pero todo muy bien. Pues todo muy bien. Silencio administrativo, lo asumo con que no hay nada de dudas. Listo, muchachos. Profe, Cuéntamelo todo, Mauro. pues que mira, a las 10:30 me estaba metiendo pues a la plataforma normal y me estaba entrando pues hacia la clase y se volvía a salir y me tocó formatear el celularito y me vino a dar como a las 10:50 y a esa hora ustedes ya habían hablado del IATA. Ok. Estábamos haciendo como una retroalimentación de lo que era la IATA. Listo, igual queda la grabación, al principio de la grabación, ahí está. Bueno, Dale, hablemos del taller que van a hacer el día de hoy. Listo, venga, proyectamos. Bueno, muchachos, este es el taller que ay, bendito. Listo, este es el taller que corresponde a la clase de hoy. Entonces, este taller es muy investigativo, muchachos. No quiero hacerlo tan teórico porque esto pues, lo evalúo en el examen final, ¿cierto? Pero esto quiero que lo hagamos un poco más práctico y que tomemos varios elementos pues, para que apliquemos lo que hemos visto. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar una empresa existente. ¿Listo? Puede ser la empresa donde trabaje, sí, la empresa pues tiene que ver obviamente con la operación logística. Que me dicen una empresa existente, pero resulta que alguno es el asistente o el secretario, pues no va a funcionar, ¿cierto? Pero pueden tomar una empresa existente, cualquiera del mercado, una empresa de transporte, en fin. Van a determinar el tipo de mercancía que la empresa transporta. Pero ustedes me pueden decir, profe, pero es que yo la empresa que seleccioné transporta 40 tipos de mercancía. Seleccionen uno y escriben ahí. Seleccioné la empresa tal, el tipo de mercancía que transporta es este, son botellas de vino, listo. Eso es lo que la empresa transporta.
y van a realizar un protocolo de cargue de esa mercancía. ¿Cómo lo realizarían? O sea, van a hacer un diagrama de flujo de cómo sería el cargue de esa mercancía. Profe, ¿en qué tipo de vehículo? En el que ustedes quieran. En el que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, profe, entonces el alistamiento de la mercancía, cómo deberíamos cogerla, cómo deberíamos manipularla, si va a ser manual, si va a ser mecánica, y todo eso me lo van a describir en el diagrama de flujo. De tal manera que yo pueda tomar ese diagrama de flujo y yo aprenda, yo, Jairo Sandoval, aprenda cómo se carga una botella de vino, cómo se carga sacos de café, cómo se carga arroz, en fin, ¿cierto? Entonces, eso es lo que van a hacer. Profe, pero es cierto que sería como el mismo diagrama que hicimos la otra vez. No es el mismo, pero Pues, sí muy no. parecido. Sí, es que ustedes son muy literales. Si les digo el mismo, me copian el mismo. Pero es hacer un diagrama de flujo del cargue de esa mercancía que van a seleccionar. ¿Listo? Pero A eso me como lo refiero. hicimos ese día, también Sí, total. era de un cargue. Exacto, era de un cargue, exactamente. Ya. Listo. Van a seleccionar un tipo de contenedor que se debería usar para esa mercancía. Si van a manipular, si van a cargar de pronto animales vivos, si van a cargar flores, si van a cargar alimentos perecederos, si van a cargar mercancía a granel, carga seca, en fin, van a seleccionar el tipo de contenedor dependiendo de la mercancía que vayan a cargar. ¿Listo? Y van a describir los principales riesgos asociados a ese cargue y a ese descargue, los riesgos para el operario, ¿sí? O que entonces yo voy a cargar, por ejemplo, alimentos perecederos, entonces mi contenedor va a ser un isotanque o un isotermo, ¿cierto? Un isotermo, perdón, no es un isotanque, un isotermo. Entonces, ¿cuáles serían los principales riesgos asociados? Pues bajas temperaturas, manipulación de la mercancía, congelamiento, bla, 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 bla. ¿Listo? Y por último, ¿cuáles serían las normas de seguridad y higiene que debe cumplir la empresa para ese cargue de mercancía? Eso es lo que vamos a hacer. Es un trabajo bastante interesante, muchachos, pero me interesa que nos quede bien elaborado. Es más, para que vean que yo soy una pelota completa, les voy a ampliar el tiempo. Les voy a ampliar el tiempo hasta el lunes porque sí está un poquito extenso el trabajo. Es un trabajo final, básicamente. Es un trabajo final de este módulo. Listo. Les voy a dar hasta el lunes a las 8 de la noche para este trabajo. Listo, muchachos. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan al respecto de este taller? Todo el proceso se hace con base a la empresa que uno escoja, todo el trabajo es con base a esa empresa. Listo. Exactamente, Sandrita, con base a la empresa y al tipo de mercancía que transporta.